son crecientes entre los niños y los adolescentes, y estamos entre los países que más están pagando la factura, abajito de los Estados Unidos, ¿verdad?, por su tipo de alimentación. Punto número 5. Finalmente considero necesario e indispensable que para construir la nueva ciudadanía y sociedad mexicana, cada uno de nosotros debe estar convencido de que su trabajo es importante para servir a los demás, desempeñarlo con entusiasmo, ética y profesionalismo. Quizás estas tres cosas que planteo están muy desgastadas, pero yo insisto que esas son importantes. El entusiasmo parece una palabra banal, pero si ustedes la analizaran en un sentido más profundo, el entusiasmo tiene un significado más allá de lo común, de lo cotidiano, de lo material, y podría tener mayor trascendencia en nuestros alumnos. Retomando palabras de Germán Dehesa, por allá en el auditorio, Ignacio Manuel Altamirano, que vino un día invitado por la sección, poco antes de que perdiera la vida, dijo esto a los que estábamos en ese auditorio: maestras, maestros, vuélvanse magnates de la palabra. Eso fue lo que dijo, entre otras cosas. Y otra de ellas, de estas personas mexicanas que también ya se nos adelantó, Andrea Sánchez Quintanar, decía en la Universidad Pedagógica Nacional de Toluca: compañeras, compañeros, ante todos los problemas educativos hay que leer, leer y leer. Ellos, como intelectuales mexicanos distinguidos, nos hacen ver que tenemos en el magisterio dos herramientas intelectuales poderosas: la lectura y la escritura, para lograr el bienestar individual y colectivo. Muchas gracias por su atención. Miren, yo me quisiera, antes de retirarme, no sé si hay alguna otra pregunta. Sí, maestro Ángel Urioste, aquí. Me queda mucho de esto, maestro, lo que dices en cierto momento de que cómo vive el magisterio en la actualidad en México. Vive con zozobra, vive con preocupación, en espera de que se cumpla la premisa del gobierno de entregar la educación pública a manos de la educación privada. Vive con la zozobra en el Estado de México de ver qué programa se le ocurre al gobierno para cargárselo más y después pedirle cuentas de lo técnico pedagógico. Vive en la incertidumbre, y en esto única y exclusivamente nuestra organización sindical puede sacarnos adelante. Gracias. Gracias, maestro Ángel. Pues ahora no estamos delante Bueno, pues muchas gracias por esta oportunidad que se nos brinda. Muchas gracias al CEN de la sección 17, que promueve acciones en pro de la defensa de la escuela pública ante el marco que todos conocemos en la sociedad mexicana. Y porque sabemos que los maestros tenemos un alto sentido de responsabilidad y de servicio. Hace rato decía muy bien el maestro Salvador Castillo acerca de la palabra entusiasmo, y bueno, no nos dejará mentir todos quienes nos escuchan y estamos aquí. La carencia a veces, o la falta de impulso de los propios valores y del crecimiento, que a veces no queremos decir, pero que es el crecimiento espiritual, que en relación con el conocimiento y las ciencias explicativas nos da una complejidad en el paradigma de la complejidad en la formación del ser humano. Entusiasmo quiere decir intea, in dentro, tea, Dios, Dios dentro de ti, como la gran fuerza que está dentro de nosotros. Y lo otro, maestro Salvador, es con relación a la profesionalización de los maestros y al marco en el que usted se está expresando en sus investigaciones sobre la profesionalización. No sé si en sus investigaciones cómo haya incluido la creación de la Universidad Pedagógica Nacional como Universidad de los Maestros, y qué vinculaciones
pudiera comentarnos y compartir desde su perspectiva qué vinculaciones tienen los propios modelos de formación de profesionales de la educación en la Universidad Pedagógica con los modelos curriculares de formación en educación básica. Sí, trataré de remontarme un poco a que a finales de los años 70, en el caso personal, pude estar estudiando en la Escuela Normal Superior de México, y ahí se discutía en una comisión curricular compuesta por académicos y estudiantes la necesidad de lograr que la docencia en México incursionara primero en una formación más amplia, en el conocimiento disciplinar, en el conocimiento pedagógico, y desde luego en poder acceder a otra formación dentro y fuera del país. Por lo tanto, había necesidad de impulsar proyectos en la formación de los nuevos docentes con los grados de licenciatura, de maestría y de doctorado, por lo cual se formaban comisiones para revisar cómo tendría que ser, puesto que en esa institución, en la Escuela Normal Superior de México, se pasaba prácticamente de una licenciatura a un doctorado. Entonces, paralelamente a esas discusiones, se crea a finales de los 70 la Universidad Pedagógica Nacional en el plantel Ajusco, su principal unidad en el país, ¿verdad? Posteriormente va expandiéndose y crean las unidades en las entidades federativas. Ahí empezamos a observar, y hasta la actualidad, una nueva institución distinta a lo que había sido el normalismo en México, en el sentido de formar específicamente para la docencia, como hoy, por ejemplo, las escuelas normales que se dedican a formar licenciados en educación preescolar o en educación primaria o en alguna de educación secundaria, alguna especialidad. Entonces, en ese sentido, yo lo que veo es bondades en el sentido de esos programas de atender necesidades sociales y educativas, como decía un poquito en el escrito, de la sociedad mexicana, es decir, dentro de la escuela y más allá de la escuela. Formar tipos de licenciatura, por ejemplo, en pedagogía, en la cual la idea ya no es un docente como había sido hasta antes de la década de los 80. A finales de los 80, cuando adquiere el grado de licenciatura, entonces hay necesidad de formar en otros campos del saber pedagógico, generar nuevo conocimiento pedagógico. ¿Cómo era posible? Formando a estos nuevos profesionales en el campo de la educación intercultural, por ejemplo, de temas que son transversales a la educación básica y a la educación en general, como la educación ambiental, como la equidad de género, como otras que vemos de administración, ¿verdad?, de profesionalizar a los directivos de las escuelas que tenían que atender nuevos escenarios y nuevas necesidades, que ya no podían ser únicamente con la formación normalista que algunos de nosotros la tenemos de origen, haya sido de 3 años o de 4 años como profesor de educación primaria quizás, o en el caso del preescolar o de alguna otra de las asignaturas. Entonces, en ese sentido, el proyecto de la Universidad Pedagógica Nacional, yo creo que sobre todo como arrancó, como todos los proyectos innovadores en México, arrancan con un fuerte impulso y con cuadros académicos altamente calificados. Por ejemplo, ahí teníamos a personajes como Emilio Tenti, por decir algo. Emilio Tenti es una persona muy prestigiada que ha investigado mucho sobre la educación y la docencia en México. Por ahí traíamos el librito del arte del buen maestro. Él describe desde conceptos sociológicos, ahí está otro enfoque interdisciplinario, no solo de la pedagogía, sino de la sociología, de la psicología, de la historia y de otras disciplinas que dan paso a los planes y programas de la formación en licenciatura y también en posgrado, y también como una universidad, como una institución que genera nuevo conocimiento. Sus tareas sustantivas, la docencia, la investigación y la difusión y extensión de la cultura. Esos son los principales retos de la Universidad Pedagógica Nacional, de tal suerte que irrumpe en los años 80, 90 y en la actualidad
en el escenario de la vida académica de México, en el campo de la investigación que prácticamente era inexistente.